Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la PUCE, mi persona, Ronaldo Basurto e Isaac Valle, y esta va a ser pues una entrevista o un podcast con el licenciado Alexis Ponce, el licenciado en enfermería de la Clínica Bermúdez y instrumentador quirúrgico en la Clínica Santa Anita. A continuación, mi compañero Isaac con las siguientes preguntas. Bueno, bienvenido al podcast, ¿no? Gracias. Nosotros vamos a realizarle una serie de preguntas, las cuales el tema va a ser en base al duelo, cómo usted lo afrontó el duelo por primera vez con un paciente, en este caso. Entonces son unas preguntas rápidas, unas 3 preguntas que nos va a ayudar, ¿ya? Por ejemplo, la primera pregunta le tenemos que cómo se sintió emocionalmente cuando vivió el duelo tras la pérdida de un paciente al que acompañó durante su proceso de atención. Bueno, al inicio difícil, duro, porque como dices, ¿no? Es el tiempo con el que llevas con el paciente, es el trato que le das al paciente, es la empatía que tienes con el paciente, con los familiares. Entonces se crea un vínculo, aunque uno no quiera, se crea un vínculo, ya sea por la estadía del paciente o no, pero se crea un vínculo, el cual luego de la partida del paciente uno dice, ¿qué no hice o qué me faltó hacer para que el paciente siga vivo? Pero bueno, creo que es parte igual de todo esto, de la profesión, de la carrera como tal, que das todo, el todo por el todo, pero bueno, así son las cosas que pasan Claro, en o el sea, momento. a la final es el tiempo que se comparte con el paciente, el Claro, cual se crean los vínculos, ¿no? exacto. Ya como segunda pregunta le tenemos, ¿qué emociones fueron las más difíciles de manejar para usted durante ese duelo profesional lo pueda pasar, en este caso? Bueno, en este caso creo que es ponerte en los zapatos de los familiares, ya, porque uno al final como enfermero ve día tras día, mes a mes, semana a semana pacientes, fallece uno, fallece otro, pero el dolor que le dejan los familiares creo que es lo que uno no puede decir. Puedo ponerme en los zapatos, no, porque son los familiares los que en ese momento están afrontando aquel momento. Y listo. Como última pregunta, ¿no? Tenemos pues, usted en una experiencia que haya tenido de duelo, ¿qué fue lo que aprendió o influyó en su manera de acompañar a otros pacientes y familiares en situaciones similares en este caso? O sea, O sea, podría ser, como por ejemplo, en su primer duelo, usted, ¿qué fue lo que aprendió de su primer duelo para que en los siguientes, pues usted ya sepa cómo reaccionar o cómo tratar con los familiares y así? bueno, creo que sinceramente uno realmente es diferente, porque con cada paciente es diferente. Puede que desde el inicio hayas tenido un paciente adulto mayor y más después hayas tenido un paciente pediátrico, hayas tenido un paciente joven de edad de 28 a 32 años. Ya, todos los pacientes son diferentes y todos los vínculos que creas también. ¿Por qué? Porque con un niño, con un pediátrico, puede que el vínculo sea más grande. ¿Por qué? Por lo que son pequeños, el trato que tú les das, el cariño que ellos te brindan a pesar de la circunstancia en la que ellos están, te brindan una sonrisa, te brindan un cariño puro e innato. Entonces es muy diferente, la verdad. Creo que el primer paciente que tuve cuando falleció al que he tenido ahora último, pues la verdad que son diferentes, y no puedo decir como que aprendí uno de este, porque todos son diferentes. Claro, o sea, es decir, que en cada paciente que usted tuvo, a la final aprende poco a poco, pero es muy Exacto, diferente las emociones exacto. y todo lo que usted tiene. Sí. Listo. Bueno, licenciado, y como pues por última, usted y yo nos conocemos ya bastante tiempo. Hace un año, pues lamentablemente, usted pasó por un momento súper difícil, fue la pérdida de su señora madre, por medio del cáncer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue usted ver cómo su madre llevó todo el tratamiento y cómo fue la atención que brindaron otros profesionales de enfermería? Porque teniendo en cuenta que pues usted en este caso fue como familiar, pero usted podía ver a los otros licenciados, cómo fue el trato, la experiencia. Usted me hablaba de que se ponía en los zapatos del familiar. ¿Cómo fue el que usted ver si los enfermeros se ponían en sus zapatos al momento de atender a su madre y en el momento de la pérdida de su madre en el hospital de especialidades de Puerto Viejo, creo que fue, ¿verdad? Entonces, eso, explíquenos un poquito. Bueno, viéndolo desde muchos puntos, cuando pasó lo de mi mamá, yo no estaba justamente con ella, no estaba pasando todo el proceso de terapia, de quimioterapia, radioterapia.
porque me encontraba justamente en ese tiempo, me encontraba haciendo mi internado aquí en la ciudad de Santo Domingo, en el IES. Entonces no estuve al 100% en todo su proceso de la enfermedad, pero la verdad que poniéndome y viéndolo desde el punto de cuando fui, dice uno, civil, a cuando fui enfermero, la verdad es que sí es muy duro. Por eso digo que soy bastante empático con los familiares de los pacientes, porque el ver cómo ellos son con tu familiar es como que a uno le indignan ciertas cosas, ¿me entiendes? Entonces tú en ese momento quisieras ser el enfermero, más no el familiar o el paciente. Entonces, la verdad que sí fue una etapa muy dura, creo que el cáncer es algo de que está año a año presente en todas las personas, ya sean niños, hombre, mujer, adulto mayor. Entonces sí fue una etapa muy dura. La verdad que como enfermero, hoy en día soy bastante más empático con los pacientes, con los familiares, porque el perder un familiar así directamente, una madre, un hermano, un padre, un hijo, creo que no se le puede desear a nadie, sea cual sea el motivo, no se le desea a nadie. Entonces, eso. Otra pregunta, por ejemplo, hubo un antes y un después de la pérdida de su madre al tratar usted a sus pacientes, ¿verdad? ¿Cómo usted veía la forma de perder a alguien antes de la pérdida de su señora madre y posterior a la pérdida de su señora madre? ¿Cambió su perspectiva de ver cómo las personas fallecían, lo que sufrían los pacientes, Claro, el sentimiento? claro, sí, obvio, te deja un aprendizaje grandísimo y a la misma vez es un cambio, bueno, en mi caso un cambio radical, porque como le mencionaba anteriormente en la pregunta que me hicieron, de que cuando fallece tu primer paciente siendo enfermero, o sea, creas el vínculo con el paciente, sí, por el trato que le das, por la medicación que le administras día a día, por el preguntarle cómo está, cómo se siente, cómo está su familia, ya, pero ya muy aparte, cuando ya pierdes un familiar directamente, y luego de eso vuelves a tratar nuevamente con pacientes y se te muere un paciente, es mucho más duro, ya, porque te traen muchos recuerdos. Siento que hay esa perspectiva de que te acuerdas sí, del obvio, bastante. Y más fuerte que es el vínculo de la pérdida de su mamá. Exacto, sí. Entonces, Si hay valora más si hay como, exacto, si hay como que un pequeño dolorcito ahí, chuta, porque te hace recordar aquel momento, exacto. Y es como que una llaga. Y te pones más en los zapatos del familiar, porque dices, no le dices yo perdí un familiar, pero directamente por dentro estás diciendo yo pasé lo mismo que ustedes, entonces los entiendo. Siento que pues esa es una herida que posiblemente siempre va a estar ahí, es como una llaga que cada vez que le pase, esa llaga se va a volver a rascar y va a volver a definitivamente sangrar. Sí, no tan fuerte como fue al inicio, cuando pasó lo de mi mamá y luego cuando volví nuevamente a tratar con pacientes, cuando bueno, en este caso fallecían los pacientes, no, pero sí va a estar como que esa puntita, dice uno, de que fallece un paciente y uno igual se va a acordar, no como al inicio, pero sí se va a sentir igual, pero o sea, desde el inicio hasta antes, hasta el final, pierdas o no pierdas un familiar, siempre vas a crear un vínculo con el paciente y sobre todo con los familiares, porque es parte de la profesión, es parte de la carrera. Ya pues listo, Listen, ¿no? Agradecerle por su participación en este pequeño podcast, en el cual pues nos ha brindado su conocimiento, en parte cómo fue el duelo que usted pasó, sus experiencias en este caso, ya pues que nos contó una experiencia muy personal. Agradecerle, ¿no? Ante todo. Esto fue en nuestro podcast, Ronald e Isaac y el licenciado. Gracias. Gracias, pasen bien, éxitos.